La Razón Plus presenta. Llegamos a mitad de semana y nos encontramos con un panorama desolador. Carreteras incomunicadas por derrumbes, una cisterna que se cayó esta semana y que interrumpe el paso entre los departamentos de La Paz y Oruro, derrumbes que imposibilitan la conexión con el departamento de Cochabamba, bloqueos a raíz de la escasez de combustible en el país, anuncios de incremento de precios de productos tan sensibles como la leche, los pasajes en las ciudades que todavía no se ha incrementado y un panorama internacional que no acompaña claramente. ¿Estamos frente a la tormenta perfecta? Esto es Piedra, Papel y Tinta. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Piedra, Papel y Tinta. En este miércoles 12 de marzo estamos prácticamente en la mitad de esta semana, muy cerca a cumplir la mitad de este tercer mes y así completar el primer trimestre del 2025, que si algo tiene es mucha información que se va generando en torno a las lluvias, en torno a la inflación, ahora los combustibles y qué les digo de las elecciones del 17 de agosto, atravesados por el calendario carnavalero que en algunos departamentos todavía continúa. El departamento de Chuquisaca, por ejemplo, en Tarabuco, la fiesta del Puglia y que será este fin de semana, al igual que entradas en otros municipios, pero en medio, por supuesto, de la situación dramática de, por ejemplo, vecinos de Chasquipampa. Ayer se reportó la muerte de una persona de 58 años que fue aplastada en su vivienda a raíz del movimiento de tierra. 8 manzanos en la zona de Chasquipampa que se ven afectados. Esa la situación que por supuesto le hacemos el seguimiento correspondiente. Damos la bienvenida también a quienes nos siguen a través de la señal de Palenque TV en señal abierta, el canal 47. Si usted tiene Cotel TV se va al número 92, ahí nos va a encontrar. En el 72 si tiene Tigo Star y en Entel TV 35. También por supuesto a través de todas las plataformas de La Razón, presente en todas estas redes sociales. Nos podrá encontrar como medio de comunicación y también en nuestra página web www.la-mediorazon.com, donde todo nuestro equipo de periodistas de manera permanente va actualizando la información nacional e internacional. Porque si a todo esto que les enumeraba al iniciar le sumamos el panorama internacional, de lo que vamos a hablar con nuestro invitado más adelante, ¿qué les digo? Es el cóctel perfecto para realmente deprimirse un poco o ver con esperanza, no sé, ya veremos después de la conversación. Les quiero mostrar lo que está acá a mis espaldas, la edición, la tapa del e-paper, para los que nos gusta este diseño del papel, pero sin papel. Les mostramos que el titular principal: la banca estatal dispondrá divisas para combustibles. El decreto 5348
autoriza YPFB a acudir a activos virtuales. El diésel sin subvención para productores a 11 bolivianos con 50 el litro. La subapertura, la empresa minera New Pacific Metals denuncia avasallamiento y minería ilegal en sus predios. En la parte superior, las distritales deberán analizar las clases virtuales, algo que ya está ocurriendo en algunas regiones y que si uno se retrotrae al 2020, cuando arrancó la pandemia, no es el mejor de los ejemplos. La educación a distancia, la educación virtual, sobre todo para los más pequeños. El TCE prevé elegir a su directiva hasta abril. Reiteramos que, por ejemplo, Óscar Hasenteufel, el actual presidente, no puede ser reelecto como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral en un momento tan sensible, además, como encarar las elecciones presidenciales. Justo hay movimiento en la directiva del TCE. Derechos de televisión del fútbol bajo modelo asociativo es otro de los temas que podrán encontrar en las páginas de marcas. La Fiscalía advierte con cárcel para Evo Morales, esto a propósito del caso de supuesta trata y tráfico de personas. Ayer lo decía el fiscal general Roger Mariaca. Trump busca alto al fuego entre Rusia y Ucrania en el tema internacional, que sin lugar a dudas estos casi 2 meses de gestión de Donald Trump nos han regalado varios titulares, varias noticias a nivel mundial. ¿Cuál más preocupante que la otra? Hoy hemos elegido, como siempre lo hacemos, la música tiene una manera de acompañarnos en nuestro quehacer diario, pero también refleja muchas cosas. Se puede decir mucho a través de la música. Y hoy le queremos dedicar a nuestro invitado esta interpretación de Carla Derpik, la autoría de la canción Potosino Soy, porque es del departamento de Potosí, nuestro invitado. La autoría es de Humberto Iporre, la interpretación de Carla Derpik. Bien, ahí estaba esta interpretación. Potosino Soy, la autoría de Humberto Iporre, del pueblo Chachnacaya. Acá nos pasan el dato, muchas gracias. La interpretación de Carla Derpik, porque nuestro invitado es justamente oriundo de este departamento que tanto le ha dado al país.
en la historia, no solamente en la historia contemporánea, sino tendríamos que remontarnos incluso antes de la llegada de los españoles. Está con nosotros Diego Pari Rodríguez, es un pedagogo indígena, quechua y diplomático boliviano, fue canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, embajador ante la Organización de Estados Americanos y en los últimos 4 años, desde la asunción del gobierno del presidente Luis Arce, embajador del Estado Plurinacional en la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo está? Además, potosino. ¿Cómo está, Diego? Buenos días, gracias por venir en este miércoles hasta esta montaña. Diego, muy buenos días. Un privilegio estar nuevamente en La Razón y pues escuchar con mucho sentimiento tan linda interpretación. Pues de inicio creo que vale la pena expresar toda nuestra solidaridad a la gente que en este momento está sufriendo acá en La Paz y en otros departamentos por las inclemencias del tiempo y por todo lo que está pasando con la naturaleza. Cuando Diego ha vivido tantos años fuera del país, sin embargo por misiones diplomáticas, con una conexión permanente, pero escucha estas interpretaciones, ve lo que está ocurriendo en el país en torno a las inundaciones, cosas que el humano no puede controlar porque es algo que está pasando, por ejemplo, en la República Argentina, que también hubo 16 muertos el fin de semana. ¿Qué siente, Diego? Yo creo que cuando uno realmente está fuera del país es cuando aprende a amar más a la patria, porque uno extraña desde lo más esencial, extraña desde el círculo más cercano que uno tiene, los vecinos, la familia, extraña la comida, la música, los bailes. Entonces uno cuando sale al exterior y cuando se aleja del país es cuando siente en el corazón y aprende a amar mucho más a la patria. Y pues durante estos años que me ha tocado vivir, siempre he intentado estar cerca de la comunidad boliviana, cerca de los bolivianos para tener nuestra comida, nuestra gente, para tener nuestra música. Y pues eso me ha permitido mantenerme en el tiempo disfrutando y amando aquello que es Bolivia, aquello que es nuestra patria. Bien, antes de arrancar con los temas que vamos a hablar hoy, les vamos a mostrar las caricaturas de Al-Azhar. Nos adentramos en este mundo del maestro. Bueno, ahí está, justamente a propósito de lo que hablábamos con Diego, La Paz, el letrero, lo más novedoso que tiene la sede de gobierno y lo otro que no es tan novedoso, pero que ha cobrado bastantes vidas en esta temporada, no solamente en la ciudad, reiteramos, en el país, se habla más de una treintena de muertos. Los municipios más afectados son los del departamento de La Paz. ¿Qué le evoca esta caricatura del maestro Al-Azhar, Diego? Pues primero felicitarlo al maestro Al-Azhar. Creo que este es un reflejo justamente de lo que está pasando en La Paz, de lo que está pasando con lo que es el cambio climático, los desastres naturales, y eso nos llama a pensar mucho más en el cuidado de la madre tierra, en el cuidado de la naturaleza, porque si bien ciertos factores no están directamente relacionados con el cambio climático, pues de alguna manera se conjugan y afectan de manera conjunta a estas situaciones, a estos desastres que se van dando y que van afectando lamentablemente a las familias más humildes y más empobrecidas. Víctor Hugo Romero también nos trae, como todos los días, una propuesta a través del dibujo, del diseño, desde Cochabamba. A ver, Víctor Hugo Romero, ¿qué nos preparó para hoy? Ahí está. Señor presidente, el engranaje productivo del país está paralizado. ¿Qué esperan para ponerle aceite? Dice, evocando a la Casa Grande del Pueblo. ¿Cómo ve esta situación, Diego, la coyuntura actual del país? Pues la coyuntura actual del país es catastrófica. Creo que el país ya no aguanta más. Estamos frente
a la crisis de los combustibles, tenemos la crisis de los dólares, y lo cual ha repercutido directamente en la vida cotidiana de los bolivianos y las bolivianas. Hay una evidente crisis que no se va a poder solucionar en este momento, y creo que ha habido problemas muy fuertes de gestión del Estado, de la gestión del gobierno, y eso está afectando justamente a que pues la situación actual del país sea una situación de crisis. Y no solamente se está incumpliendo con los compromisos que hay, digamos, a nivel nacional, también se han comprometido compromisos internacionales, se han incumplido compromisos internacionales, y es uno de los motivos justamente de mi renuncia. Primero, pues yo renuncio a la ONU, porque, a la representación de Bolivia en la ONU, porque creo que el actual proceso que se está impulsando ha perdido el horizonte y ha perdido la visión por el cual se había creado el movimiento político de transformación del país, el primer elemento. Segundo, Bolivia no ha logrado pagar la cuota que le corresponde al año 2024 y al año 2025 a las Naciones Unidas. Consecuencia de ello, por decisión, porque la Carta de las Naciones Unidas así lo establece, desde el 1 de enero del 2025, Bolivia ha perdido el derecho a votar en esta organización. O sea, ya se perdió. Es decir, Bolivia no puede participar, no puede decidir y no puede votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues para tener una participación solamente para asistir a las reuniones sin derecho a decidir, no tiene sentido seguir estando presente. Y tercero, en un país democrático como el nuestro, donde el movimiento indígena popular campesino, quien ha llevado al gobierno, haya más de 100 detenidos, y actualmente 73 detenidos, en su momento sí, más de 100 detenidos, no es correcto. Incluso hay en este momento una persona en el penal de Obrajes, una persona mujer que está en gestación y en situación de desnutrición. No podemos aceptar este tipo de situaciones. Yo vengo del movimiento indígena y no puedo aceptar que mis hermanas, mis hermanos estén detenidos por protestar, más allá de los problemas ideológicos, políticos, problemas internos. Son compañeros indígenas que solamente por manifestarse, por salir a la protesta, han sido detenidos, y a la fecha todavía hay más de 73 personas detenidas injustamente. Diego, ¿en qué momento siente que se perdió el horizonte, tanto a nivel nacional como internacional? Porque Bolivia, por lo menos en los últimos 15 años, ha tenido, diríamos, un papel bastante interesante, por no decir protagónico, en estrados internacionales, tanto en Naciones Unidas, desde proponer el Año Internacional de la Quinoa, proponer los derechos de la madre tierra, el agua como justamente un derecho fundamentalísimo, y esto ha sido bien recibido y prácticamente implementado en algunos casos. Ha tenido propuestas bastante novedosas, incluso a nivel internacional, y que ahora perdamos el voto, cuando incluso usted ha ocupado la silla de presidente, ¿no? Vicepresidente justamente del Pleno de Naciones Unidas. ¿Qué pasó? ¿En qué momento siente que se perdió el horizonte? Yo creo que desde el inicio del gobierno no se ha logrado, en Cancillería, no se ha logrado construir una perspectiva de las relaciones internacionales. No se ha logrado construir una estrategia de las relaciones internacionales, y no es un tema que se lo haya priorizado como estrategia de Estado y como estrategia de gobierno. No se ha valorado el rol que puede tener para la economía, para la política, para el desarrollo social, las relaciones internacionales. Y eso ha hecho que año a año se ha ido deteriorando nuestro relacionamiento internacional. Se han logrado cosas importantes como la vicepresidencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo asumió mi persona. También hemos asumido la vicepresidencia en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Hemos ingresado al Consejo de Derechos Humanos, hemos ingresado a la UNCITRAL, pero todos estos esfuerzos han sido más por experiencia y por esfuerzo personal de quienes en cada una de las embajadas, en cada una de las representaciones han ido asumiendo.
no ha existido una política internacional claramente definida, diseñada para poder crear nuevamente una imagen internacional fuerte, sólida del Estado plurinacional de Bolivia. ¿En qué contribuyen las relaciones internacionales? Un país que tiene buena imagen puede tener buenas inversiones, tiene más credibilidad y tiene más presencia en el ámbito internacional. Tiene más inversiones, tiene más posibilidades de financiamiento y más posibilidades de cooperación. Y no se le ha dado esa importancia a las relaciones internacionales. Ahora, Diego Pari hizo un enlistado de los motivos por los que renunció. Hubo una carta que salió el año pasado en la que firmaban sobre todo representantes diplomáticos bolivianos en el exterior, rechazando diríamos, las decisiones del expresidente Evo Morales y en defensa del presidente Luis Arce. En esa carta no estaba la firma de Diego Pari, no estaba la firma de Héctor Arce, embajador ante la OEA, no estaba la firma, por ejemplo, de la ex embajadora en España, Nardi Suxo, por mencionar algunos, Sonia Brito tampoco, y posteriormente fueron renunciados o renunciaron. Pues de manera personal, yo en muchas oportunidades he hablado con el presidente Luis Arce, he hablado con algunos de sus ministros, he hablado con el expresidente Morales y hasta este momento sigo creyendo que la única posibilidad de mantener el movimiento popular, indígena, ciudadano, urbano, es a través de la unidad. Un quiebre de esta naturaleza no contribuye absolutamente a nada, no le contribuye ni al movimiento indígena popular y no le contribuye ni siquiera al país. Y por lo tanto, pues mi persona nunca estuvo dispuesto a firmar cartas de lealtad a nadie, porque esas cartas además no contribuyen absolutamente a nada y solamente a mostrarse por parte de ciertos funcionarios que están apoyando a alguien o que son leales a alguien. Creo que ese no es el camino de hacer la política, creo que esa no es la forma de contribuirle al país, sino hay muchas otras formas para poder más bien apoyar este proceso de transformación que se había iniciado hace muchos años. Ahora, ¿es posible, aún en estas circunstancias, aún en esta coyuntura, aún con todo lo que hemos visto y escuchado, los dardos entre el gobierno y el evismo, ¿es posible todavía pensar en una unidad rumbo a las elecciones de agosto? Es que el proyecto no debería ser proyectos personales, no debería ser proyectos de lograr objetivos personales, sino debería ser un proyecto político como el que se construyó en el año 2005. El año 2005 se decidió que el movimiento indígena popular, obrero, campesino, minero, se unía para llegar al poder y para definitivamente las mayorías de este país puedan gobernar el país. Y lo que ahora se está haciendo es se está dividiendo en diferentes fracciones y se está haciendo que este movimiento quede absolutamente debilitado. La derecha, la extrema derecha se está uniendo, es una muestra clara, y no es solamente en Bolivia. La extrema derecha a lo largo de Latinoamérica, a lo largo del mundo, se ha rearticulado. Y la extrema derecha no es la mayoría en este país. Este país vive sobre la base de los trabajadores, de los obreros, de los mineros, de los campesinos, de los indígenas, de los gremiales. Y esa debería ser la base social que nuevamente impulse a la unidad del movimiento campesino, popular, indígena, para que tengamos un gobierno que piense, que se preocupe, que viva como la gente del pueblo vive. ¿Eso ocurrió con el gobierno de Luis Arce, en su criterio? ¿Gobernó así o fue parte de la pérdida del horizonte también? No, definitivamente el actual gobierno hizo que se perdiera el horizonte, se perdiera las bases fundamentales por los cuales se había construido ya en los años 2000 este movimiento político y actualmente pues son pocos los indios, son pocos los indígenas que están en el gobierno. Prácticamente es el vicepresidente y no hay más. Ahora, ¿el vicepresidente tiene algún peso? ¿Usted
que estuvo adentro del gobierno, ¿tiene algún peso, alguna incidencia? Mucho se mencionaba, por ejemplo, que el vicepresidente trabajaba directamente con Cancillería, por su experiencia tantos años como canciller. ¿Era así, efectivamente? Pues creo que el vicepresidente podía haber tenido un rol mayor, una mayor presencia en lo que fue el gobierno, pero no lo hizo. Y yo no he tenido algunas conversaciones y algunos eventos que lo he coordinado directamente con él, eventos, por ejemplo, relacionados con la hoja de coca, eventos relacionados con el Día de la Madre Tierra, pero pues al final la política exterior lo define la Cancillería. La Cancillería, en su criterio, ¿cuándo estuvo más desconectada? Porque ese fue el término que utilizó. ¿Arrancando la gestión con el canciller Maita o ahora está aún más desconectada de lo que ocurre? Yo creo que la Cancillería estuvo desconectada durante toda la gestión. Prácticamente ha existido un desinterés de las relaciones internacionales. Como le mencionaba al principio, no se han pagado las cuotas a los organismos internacionales. La cuota anual de Bolivia a las Naciones Unidas es bastante pequeña, son $780.000, en relación con otros países que tienen cuotas que son bastante grandes. Y solamente tenemos, en este momento, en el mundo, solamente hay 4 países que no han pagado la cuota. Es Afganistán, Venezuela, porque no le dejan pagar por las sanciones que tiene Venezuela en este momento, y Santo Tomé, que es un país bastante pequeño, y ahora Bolivia, porque la Carta de la ONU, el artículo 19 dice absolutamente, es claro, es el país que no pague la cuota pierde el derecho de voto en la Asamblea General, y así fue, Bolivia perdió el derecho al voto. No se pagó las cuotas, no solamente en la ONU, en diferentes organismos internacionales. Segundo, el tema de los funcionarios que no reciben su salario hace 4 meses. ¿Funcionarios del Servicio Exterior? Sí, hace 4 meses que no reciben su salario. O sea, ¿con qué viven esos funcionarios? ¿Cómo esos funcionarios van a rendir en sus actividades si no reciben su salario? No hay una política claramente definida de las prioridades en el ámbito internacional. Asistimos a eventos, reuniones, diferentes encuentros, pero ¿cuáles son nuestros temas prioritarios? Prácticamente se ha abandonado lo que es el servicio exterior. ¿Tiene usted conocimiento de algún antecedente similar en esto de no pagar las cuotas a organismos? Estamos hablando de la ONU, no estamos hablando de algún grupito por ahí, estamos hablando de la ONU. ¿Tiene antecedentes? Pues cuando estuve en Cancillería sí teníamos el retraso de pago a algunos organismos, pero teníamos una estructura de priorización de los organismos internacionales. Y lo primero que se priorizaba siempre era la ONU, porque por naturaleza, es el organismo internacional más importante creado por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, y es el espacio donde nos encontramos todos los países del mundo. Entonces siempre se priorizaba el pago a la ONU. Bolivia nunca en su historia perdió el derecho a votar en las Naciones Unidas. Es la primera vez que se pierde porque Bolivia es un estado fundador de la ONU. Firmó la carta en 1945, firmó la carta de creación de la ONU en San Francisco, y es la primera vez que perdimos el derecho a votar. Esto, además que usted menciona, nos pone en la lista junto a otros 4 o 5 países del hemisferio. ¿Qué más significa? ¿Qué señal es? Porque usted decía, la cuota es muy pequeña, la deuda es de redondeando $780.000. Eso para una economía familiar es una vida, pero para un país es nada. Pero ¿es realmente la situación de que no hay $700.000 para pagar o no hay el interés de pagar? Es que esa es justamente la pregunta, ¿no? O sea, la crisis actual no solamente es un tema de fluctuación de dólares, no es un tema solamente del tema del combustible, no solamente es la subida de algunos productos, sino el país está pasando un momento terrible, un momento de crisis. Todos los bolivianos en la calle están sintiendo que la crisis está apretando los bolsillos y la gente está buscando desesperadamente qué hacer.
Desde mi perspectiva, estamos a punto de llegar a un punto de no retorno, porque los grandes avances que habíamos tenido en su momento en lo que es la reducción de la extrema pobreza, la desigualdad, entre muchos otros logros, estamos a punto de retroceder. Y eso sería grave porque eso es una mala señal de que el país haya, de los logros que ha tenido en el país en los últimos años. Usted mencionaba que es un creyente de la unidad del movimiento popular, llámese Movimiento al Socialismo o el Movimiento Nacional Popular. Se especuló mucho sobre una fotografía que se hizo pública de usted reunido con el actual embajador de nuestro país en Venezuela, Sebastián Michel, de quien se menciona sería el estratega de la campaña de la reelección de Luis Arce, o por lo menos del oficialismo, y con el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Hace un par de días en este mismo espacio estuvo el expresidente, contó lo suyo. Cuéntenos lo suyo, Diego. ¿Qué hacía en el cafecito? Pues yo pasaba por el café para justamente comer algo, y yo no lo había visto al doctor Eduardo Rodríguez desde el año 2020, y fue un encuentro ocasional donde nos sentamos a comentar un poco a lo que en la última gestión se había realizado, y fue prácticamente una charla informal de reencuentro entre personas que en algún momento trabajamos juntas. Claro, justo los tres coincidieron en el servicio exterior, usted como canciller y el expresidente era embajador ante la Haya. Y con el actual embajador, porque claro, a raíz de esa reunión decían, ahí está Diego Pari, el representante del levismo, está queriendo tender puentes con el arcismo a través de Sebastián Michel. ¿Fue así? Bueno, el tuit decía, Rodríguez Belcé, representante del levismo, Michel del arcismo y Diego Pari del choquehuanquismo. Cierto. Pero bueno, no tiene lógica el tema. Fue más un encuentro informal entre las tres personas. Sebastián también trabajó conmigo como embajador en Venezuela en su momento, y no fue más que una charla, un encuentro informal y una charla de varios temas no políticos para en ese momento romper el hielo y reencontrarnos de bastante tiempo. Bueno, posteriormente sabemos que el encuentro sí era de usted con el señor Michel, ¿no? El reencuentro con el expresidente fue casualidad. Exacto, y después nos sentamos con Sebastián Michel a tomar un café y conversar un poco, pero no pasó más de... ¿Salió algún humo blanco, como se suele decir, de esa charla, o fueron reflexiones y análisis simplemente? No, fue más una charla del trabajo que realizamos, de las diferentes tareas que tenemos en el servicio exterior, y un poco una mirada de lo que está pasando en el panorama mundial. No conversamos temas específicamente políticos ni de la actual coyuntura política nacional. Del panorama mundial quiero que hablemos por su experiencia justamente, pero vamos a hablar en el segundo bloque. Terminaremos lo nacional, nos terminaremos de mirar el ombligo. ¿Cómo ve el país rumbo a las elecciones? Señor Pari, estamos a las puertas de un proceso electoral que para muchos puede significar muchos hablan del fin del ciclo, ¿no? Fin de ciclo del movimiento al socialismo. Claramente un movimiento al socialismo que hoy la sigla la tiene controlada el gobierno. Aún no decantan por un candidato, aunque ya han ido en algunos lugares proclamando a Luis Arce como el candidato del oficialismo. David Choquehuanca fue muy crítico en un encuentro justo en la ciudad del Alto y dijo, basta de autoproclamaciones, aquí hay que escuchar y hay que esperar, aparentemente apuntando a las proclamaciones que se venían dando hacia Luis Arce. Y por el otro lado, un Evo Morales que va a ir con el Frente para la Victoria, se entiende que todo ya está asfaltado para aquello, pese a que mencionan desde el gobierno y desde la oposición que él está inhabilitado. ¿Cómo ve este panorama del Movimiento Nacional Popular? Debemos reconocer que hay una derecha que ha logrado articularse en el país, que no está en las mismas condiciones y no está en la misma situación que en los pasados procesos electorales. Si el movimiento indígena popular urbano no logra articularse,
le dejará la vía libre justamente a la derecha boliviana. La única posibilidad que tiene el movimiento indígena popular de poder nuevamente recuperar el poder es unirse, de poder rearticularse, dejando de lado los intereses personales y articulándose sobre la base de los principios, las bases, sobre la base de los elementos que justamente unieron a este movimiento en los años previos al año 2005. El MAS como partido político prácticamente ya no existe, porque ha perdido sus bases fundamentales, ha perdido sus principios, ha perdido sus objetivos fundamentales. Por lo tanto, el MAS, que en su momento se había adoptado además solamente como un instrumento para llegar al gobierno, entonces ya no gravita como partido político, y creo que no se debe perder de vista que en este momento Evo Morales sigue siendo uno de los actores fundamentales de la política boliviana. Tiene una base política sólida que lo acompaña y lo apoya. Pero también debemos reconocer que hay otros actores políticos en la dinámica de la izquierda, del progresismo, del movimiento indígena popular. Ahí está el partido de Félix Pazzi, que es un actor importante en ciertas regiones del país, ha tenido gobernaciones, ha tenido alcaldías, acaba de obtener Eva Copa su partido político. Entonces creo que hay que pensar también en una unidad del movimiento indígena, popular, urbano, campesino. ¿A la cabeza de quién? Porque parece que todo se resume a eso. Ahora vamos a ir a la oposición, pero ¿a la cabeza de quién? ¿De Evo Morales, que permanentemente recibe dardos de quienes ha mencionado, tanto Félix Pazzi como Eva Copa, que decir el gobierno? Y bueno, Evo Morales también les dice lo suyo. Pues habrá que ser bastante sensatos con el país y habrá que pensar en liderazgos que efectivamente puedan articular y puedan, más allá ya de los dardos y más allá de las disputas personales, yo creo que habrá que pensar en la base política, habrá que pensar en la mayoría de este país, habrá que pensar en el pueblo como tal, habrá que pensar en quienes mantienen, sostienen la economía de este país, a quienes sostienen lo social, lo político de este país. Factor andrónico, no lo mencionó, mucho se ha hablado respecto a el presidente del Senado, que sería el delfín, el heredero político de Evo Morales. Sin embargo, desde círculos cercanos al evismo desconfían un tanto. De hecho, la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico ha dicho, ojo que Andrónico no va a ser candidato a nada, lo vamos a preservar, a cuidar. ¿Lo ve con potencial a Andrónico o es más un efecto del marketing? Pues Andrónico ha tenido un protagonismo importante el año 2019. Andrónico es el actual presidente del Senado y por lo tanto obviamente es un actor político importante, es un actor que está presente en la base política indígena popular y también puede ser, es uno de los actores centrales. ¿Qué cree que vaya a ocurrir? Pocos días va a haber un congreso para refundar, dicen, el instrumento político. Esto va a ser en el Trópico de Cochabamba. Ahí está el expresidente Morales. ¿Ese será el punto de partida, diríamos, del denominado evismo? ¿Va a ser a partir de este congreso que se va a empezar a articular y ver realmente la musculatura? Yo creo que sí, va a ser un momento importante porque, como lo decía, Evo todavía tiene una base política muy importante. En este momento debe ser el líder político que tiene un apoyo mayoritario sólido en todo el sector indígena popular y creo que ese será el momento del reinicio de la construcción del instrumento político que justamente se pretende. Diego Pari es evista, podríamos decir, para ir cerrando lo nacional. Me imagino que no es la primera vez que le dicen esto, pero ¿es evista Diego Pari? Pues en diferentes momentos me han asociado a diferentes actores de la política nacional, pero como lo dije, yo sigo creyendo que solamente la unidad
del movimiento indígena popular, campesino, urbano, gremial, minero, obrero, va a lograr salvar este proceso, va a salvar los principios por los cuales se construyó este proceso de transformación, y se va a lograr justamente tener un nuevo gobierno que represente justamente a las mayorías de este país, que represente al pueblo boliviano. Bien, vamos a lo internacional, que usted ha tenido bastante experiencia justamente como diplomático boliviano. ¿Cómo ve el mundo, la era Trump? ¿De qué manera este segundo gobierno de Donald Trump está sacudiendo al establishment diplomático mundial? Tenemos una crisis geopolítica en el mundo, porque obviamente la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, que es obviamente uno de los gobiernos más poderosos en el mundo, ha desestructurado diferentes círculos hegemónicos que existían en el mundo, ¿no? Primero, el aliado natural que solía ser Europa de Estados Unidos ha quedado desconcertada con todo lo que está sucediendo, porque obviamente Trump ha anunciado medidas económicas fuertes para los países europeos. Su claro enfrentamiento con China, que es su objetivo central en el ámbito geopolítico, y esta nueva cuasi alianza con Rusia, que obviamente reconfigura todo el panorama geopolítico en el mundo, ¿no? Y por lo tanto eso también está teniendo sus efectos en Latinoamérica, en nuestro país, porque el rol de Estados Unidos con muchos de nuestros países es importante. Ahora, ¿de qué manera los gobiernos de la región, llámese un Javier Milei en la Argentina, o Dina Boluarte en el Perú, por Daniel Noboa en el Ecuador, que en el Ecuador justamente habrá elecciones ya la segunda vuelta el siguiente mes, estos gobiernos poco más de derecha o conservadores, bueno, poco más, en el caso de Argentina no aplica, pero ¿de qué manera coadyuvan justamente a que sigamos teniendo esta lógica de ser el patio trasero? En realidad ese es un símbolo también del avance de la extrema derecha en el continente. El caso de Milei es clarísimo, es un presidente que no cree en la estructura de los estados, que no cree en el pueblo, o sea, tiene otra dinámica de trabajo, tiene otra dinámica de ver el mundo, y por lo tanto pues hay una amenaza de que cada vez estos proyectos de extrema derecha puedan ir creciendo en el continente. Es el caso de Argentina, es el caso de Ecuador, posiblemente en las próximas elecciones, por ejemplo, que hay en Chile o en otros países, aparezcan este tipo de proyectos, y eso es bastante complejo para la región, porque no solamente se dificulta la integración política de la región, sino también la integración económica, ¿no? Porque cada uno de estos países va cerrando ciertos relacionamientos con los países, y eso puede generar una disrupción al interior de la región. Y ya varios organismos que se han creado, como es la CELAC, la UNASUR, o como es el mismo Mercosur, a la fecha tienen muchas limitaciones para seguir avanzando y para seguir implementando políticas de cooperación entre países. Ahora, en este movimiento, en este sismo de la geopolítica mundial, en el que parece se instalan una especie de protectorados, ¿no? Como que Rusia se encarga de su región alrededor, China lo propio, Estados Unidos que nos va a cuidar a nosotros. ¿Cómo va a encarar la región, Latinoamérica? ¿Cómo va a encarar este nuevo sismo geopolítico? Justamente por ese tema es importante que cada uno de los países, y que nuestro país en particular, tenga una clara perspectiva de las relaciones internacionales. Es decir, tengamos claramente identificado cuáles son nuestras prioridades y nuestros intereses. En el ámbito internacional no hay países amigos, solamente hay intereses entre los países. Entonces, el relacionamiento es sobre la base de los intereses. A mí me interesa esto, a mí me interesa esto, cómo podemos negociar, qué cedo yo, qué cede el otro. Y en esa dinámica, obviamente los países poderosos utilizan a los países pequeños como instrumento de canje. Y por ello nosotros tenemos que tener un servicio exterior, un relacionamiento internacional fuerte, sólido,
capaz de enfrentar con otros países. Y para ello, para nosotros es muy importante la integración regional, la integración latinoamericana y caribeña, porque solamente unidos con otros países, quizá en tamaño no pequeños, pero digamos en cuanto a influencia geopolítica pequeños, unidos podamos enfrentar a otros bloques o a otros países. Si nosotros, todos los países latinoamericanos y caribeños, estuviéramos unidos, tendríamos mayor fortaleza y mayor facilidad de enfrentar, por ejemplo, a Estados Unidos. Bien, ya en la parte final, Diego, agradeciéndole que haya venido y nos acompañe esta mañana. La última pregunta, ¿qué va a hacer Diego Pari en los próximos meses? ¿Cuál va a ser su rol en el país? ¿Se va a quedar acá? ¿Se va al exterior? ¿Va a estar en medio de la política? ¿Qué va a hacer? Pues voy a retornar a apoyar a los compañeros de organizaciones, de las bases, bajo esta idea que he planteado, que la unidad del movimiento indígena popular es muy, muy importante. Trabajar porque no hayan más compañeros detenidos, creo que no es aceptable eso. La libertad de expresión, de protesta, ha sido base fundamental de nuestra lucha en el país desde tiempos coloniales, y eso no es aceptable. Hay que liberar a los compañeros que están detenidos. Y también trabajar en mi departamento. Creo que mi departamento tiene muchos desafíos, el litio es uno de ellos, y obviamente estaremos apoyando en aquello que hemos aprendido y hemos conocido en este tiempo, y ya en lo personal también haciendo el ejercicio profesional en cada uno de mis ámbitos de formación que tengo. Prometo que es la última, así cortito, sobre los contratos del litio, que además usted es potosino. ¿Cuál su criterio? En un minutito. Pues el pueblo potosino merece que se hagan contratos justos y que realmente permitan a que el departamento definitivamente salga de la pobreza. El departamento de Potosí le ha entregado la plata a Bolivia y al mundo, le ha entregado el estaño a Bolivia y al mundo, y la historia no puede repetirse con el litio. ¿Por qué a los departamentos productores de gas se les da el 11%? Y el litio también es un recurso natural. ¿Y por qué a Potosí solamente se le quiere dar el 3%? Los contratos deben ser contratos justos con el departamento de Potosí, deben beneficiar a todo el pueblo boliviano, debe lograrse la industrialización efectiva, lo que significa hasta lograr las baterías de litio en el país. No podemos seguir exportando materia prima o semiprocesada. Las baterías de litio tienen que producirse en el país, porque en este momento de transición energética por el cambio climático, el litio es uno de los recursos más preciados en el mundo. Y además, estos contratos tienen que ser completamente soberanos. Una vez que se aprueben en la Asamblea, no pueden ser revisados por nadie más. Por lo tanto, estos contratos tienen que rehacerse, son contratos que no responden a las expectativas del pueblo boliviano, del pueblo potosino, y deben reconstruirse. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos tenerlo pronto para hablar de litio y otros temas. Gracias. Diego, muchas gracias, y muchas gracias a todo el equipo de La Razón. Diego Pari estuvo con nosotros esta mañana acompañándonos. Hemos hablado de varios temas. Acabamos hablando del litio. Nos vamos a la pausa y al volver tenemos más. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Las lluvias ya comenzaron y nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos de tu ayuda. Cuida las redes de alcantarillado sanitario. Antes de lavar los platos, limpia las grasas y residuos de alimentos. No dejes estos residuos en el lavadero, deposítalos en la basura. No arrojes elementos sólidos ni papel higiénico dentro del inodoro. Coloca rejillas en los desagües y límpialos regularmente. Este es un mensaje de EPSAS, porque prevenir taponamientos es tarea de todos. Fogata de amor y guía, razón de vivir. Gracias por seguir en sintonía de este Piedra, Papel y Tinta. No les dije al arrancar el programa, no se asusten. Claudia hoy no pudo estar
debido a otra agenda, pero mañana ya retoman, no es que se han equivocado, no es que pasó nada. Mañana ya estará Claudia justamente en el Piedra, Papel y Tinta. Hemos hablado hoy bastante respecto a esta deuda que tiene el Estado boliviano con la Organización de Naciones Unidas. José Gabriel Espinosa esta mañana en La Razón Radio decía, es como no pagar las expensas. Bolivia no pagó las expensas de justamente el uso que hace de Naciones Unidas. Hace instantes el ex embajador ante Naciones Unidas, Diego Pari, decía que venía alertando de esto hace bastante tiempo y que a partir del 1 de enero Bolivia dejó de tener voto en la ONU y que ese fue uno más de los motivos que lo llevó a renunciar. Vamos a hablar con otro diplomático boliviano que además es diputado, Gustavo Aliaga, de Comunidad Ciudadana, nos acompaña esta mañana. Le agradecemos mucho la gentileza de atendernos. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Diego, buenos días, un placer de saludarte, así que aprovecharemos que no está Claudia y le vamos a meter leña al tema más complicado que tiene Bolivia en este momento. Si bien representa en el interés nacional el 1.5%, la política exterior no le interesa a mucha gente porque la ve complicada, la ve difícil, pero bueno, creo que la entrevista anterior ha sido importante y nos pone además varios parámetros para analizarla en un sentido resumido y concreto de lo que nos está pasando en materia de política exterior, Diego. Bien, el ex embajador Diego Pari nos decía que se había perdido el horizonte, no solamente a nivel nacional, sino también en la política exterior, que Cancillería ha como descuidado las relaciones internacionales y el reflejo es estos $780,000, porque no es que de repente no se ha pagado por una situación de dólares, sino por ese, diríamos, descuido de la política internacional. ¿O cuál es su interpretación, Gustavo? Bueno, yo tengo 28 años en el servicio exterior. Nos ha pasado no solamente no es solamente la primera vez, nos pasó en la época del ODP y en la época de los militares, ¿no? En la época de los gobiernos militares, en las que no hemos pagado cuotas, además de varios años. Nos ha pasado también con la OEA. Hoy día vamos a vivir, y creo que Diego podía haber comentado el tema de la OEA, lo que ha pasado con la designación del nuevo secretario general, pero sí, hemos tenido problemas administrativos. Como tú bien sabes, el presupuesto para la Cancillería es de $34 millones, casi cada boliviano paga $3.3 por tener una política exterior. Es el presupuesto más bajo de América Latina, estamos debajo de Paraguay o debajo de países de Centroamérica. Ese presupuesto casi comparando con una sola embajada, viendo lo que hace Estados Unidos o viendo lo que hace el Brasil. El presupuesto en materia de política exterior en este periodo ha sido exiguo y además se le ha venido el problema de los dólares, la falta de cumplimiento, no solamente con el sistema, porque este es un sistema de pagos a los organismos internacionales, también hemos tenido problemas con la OEA, lo vamos a ver en el transcurso de algunas horas más, lo que Estados Unidos va a terminar diciendo después de la designación del canciller Randín de Surinam como secretario general, después de 34 años, te puedes imaginar. Están pasando cosas muy complicadas en el sistema, y lo ha mencionado el señor Trump, utilizando una pregunta tuya. Una periodista en la Casa Blanca le pregunta: presidente, ¿qué piensa usted de las declaraciones del presidente Lula y de América Latina? Y fue contundente, demoledor en su estilo, y dijo: bueno, nosotros no necesitamos del Brasil y no los necesitamos América Latina. Esa fue la respuesta, que yo me quedé además, porque él no es nada diplomático, pero no tenía mucho sentido. Y sí, en algún momento lo que representó el socialismo debe desaparecer. Entonces, la visión que tiene el presidente, sobre todo, porque es una declaración del presidente, es compleja sobre América Latina. Mirá lo que está pasando en México, mirá lo que está pasando en Canadá, lo que ha pasado en Panamá. La visión de Venezuela sigue siendo una piedra
en el camino. Vamos a tener problemas en los próximos meses. Estados Unidos y el propio secretario de Estado, si bien es cubano, entiende América Latina, conoce América Latina, pero no es de interés. Creo que la respuesta de los aranceles hacia México es demoledor. La misma lectura hacia Panamá, la misma lectura hacia Nicaragua, están pasando cosas complicadas en la región que no hemos podido interpretar, Diego. Nosotros como bolivianos, nuestra política exterior ha tomado un rumbo muy diferente. A la llegada de Evo Morales, y en esto son dos tiempos, la llegada de Evo Morales fue una sensación mundial. Un hombre indígena, un hombre pobre, llegaba al país más pobre, fue en los primeros años una sensación, lo que le permitió hacer también los juicios en La Haya. Pero después ya la llegada del presidente Arce, el presidente Arce no solamente descuidó, no le interesaba la política exterior, y creo que dejó en esta lectura de funcionarios de segunda a muchas embajadas. Veamos que después de 15, 16 años no tenemos embajador en los Estados Unidos. La expulsión que hizo Evo Morales del embajador Goldberg demostró de que el gobierno del MAS no deseaba una relación con los Estados Unidos, con ese imperialismo, y hemos dado 180 grados de giro, lo que le llamamos el giro copernicano, y hemos ido a apoyar directamente a China, a Rusia, a Irán, a Hamas, toda una visión totalmente diferente de la política exterior. No la habíamos visto antes, por eso es que la interpretación es muy difícil hacerla ahora, y tenemos un país, tal como lo ha descrito la ministra del Interior de la Argentina. Bolivia es un país que apoya el narcotráfico abiertamente, por eso tenemos esa relación con la Argentina, y además apoya el terrorismo internacional. Esa es la fotografía de la Bolivia actual, pintada por el gobierno de Milei, pintada por la ministra de Seguridad, que ha venido hasta la frontera más importante que ella tiene, porque hoy día ya no pasan bolivianos al otro lado. La cantidad de argentinos que vienen a comprar productos a Bolivia por el tema del cambio es impresionante. Pero ok, nuestra visión en América Latina, y es la única visión que marca, al igual que Nicaragua y Venezuela y Cuba, una visión hacia los 4 países, China, Rusia, Irán, que es una cosa que nadie puede entender, y sobre todo la lectura de que nosotros apoyamos el narcoterrorismo y el terrorismo. Entonces, esa es la fotografía que se tiene de Bolivia afuera en este momento. Creo que Diego lo ha resumido perfectamente. Estamos fuera del contexto internacional, y ni hablar, esperemos que toquemos ese tema, la parte de la vecindad que tenemos tan destrozada y tan llevada a menos. Bien. Ahora, Gustavo, en esta descripción y con lo que pasa a nivel mundial, parece que Rusia ya no es tan mala palabra. Por lo menos para Trump, decía, es más fácil negociar con Rusia que con Ucrania. Así que en esta coyuntura de sismo de la geopolítica, ¿estaríamos mejor parados con un Donald Trump frente a Estados Unidos en la política internacional? Yo creo que la agenda del presidente Trump, tocando y hablando de las teorías del señor Kissinger, yo creo que estamos en el equilibrio del terror. Creo que eso es lo que ha logrado, en el equilibrio del terror. La misma imagen de esa entrevista con el presidente de Ucrania, que ahora va a volver nuevamente para negociar y ver cómo que en 30 días lleguemos a la paz, ha sido el equilibrio del terror, y solamente el equilibrio se da en países poderosos. En este caso, la relación entre Rusia y además por la personalidad tan complicada, tan compleja del presidente Putin, se ha encontrado con otro presidente que es totalmente diferente al otro presidente americano, que era demasiado bondadoso o no entendía. Creo que América Latina no entra todavía, no estamos en el tiempo de América Latina. La visión es equilibrar Europa a toda velocidad, de que la OTAN termine siendo la OTAN, rebajar el presupuesto de los Estados Unidos y obviamente equilibrar la relación con Rusia. Eso es lo que le interesa, estamos viviendo esa relación. Por lo pronto, si bien el secretario de Estado ha realizado un viaje a Centroamérica por 4 países, va a realizar un viaje en unos días más a América Latina y al Brasil, pero América Latina y Diego, estamos tocando temas muy interesantes y muy importantes,
no nos olvidemos que es muy posible que la elección de abril del Ecuador termine certificando, al igual que la elección del Uruguay, de que la izquierda está en un claro retorno nuevamente a América Latina. No la izquierda del siglo XXI llevada a cabo y dirigida por Chávez, digamos otro tipo de izquierda. Entonces, quedan muy pocos países, solamente la Argentina, Ecuador en este caso, pero con el peligro de que la elección se dé un giro en el Ecuador complicado y difícil de entender. Lo que ha pasado con la elección del nuevo secretario general ha demostrado que a última hora, Diego, y esto es importante que lo anotes, a última hora, en la posesión del presidente Orsi del Uruguay, el presidente del Brasil, que había comprometido como Mercosur el apoyo al presidente Peña para el canciller paraguayo, se dio la vuelta exactamente en 24 horas. En 24 horas, Lula dijo, no, vamos a apoyar al canciller de Surinam, que después, como te digo, de varios años nunca habíamos tenido como secretario general, porque había un pacto de caballeros, se decía de que la Secretaría General le tocaba a un país del hemisferio y la Secretaría Adjunta le tocaba a un país del Caribe. Esto se ha dado la vuelta, han decidido apoyar toda la izquierda, todos los países de izquierda, empezando de Brasil, Bolivia, que ha firmado el comunicado, y Chile, conjuntamente con Colombia y México, modificando ese compromiso, y la elección del día lunes a las 11 de la mañana fue contundente, en la que se le ha dado el apoyo a Surinam, lo que responde técnicamente que no querían un tipo de secretario general como el anterior, y querían un secretario general con una cierta tendencia de izquierda. Ahora, aquí va la pregunta. Estados Unidos tiene el 49% del presupuesto de la OEA y básicamente 17% Canadá, y el gran problema que tenemos es que 4 países o 5 países deben mucho, Venezuela debe muchos recursos a la OEA, tenemos un problema con la OEA. Si el gobierno americano decide no dar y no aportar más a la agenda de la OEA, porque considera que no ha sido lo más correcto hacer este giro nuevamente, que es contestatario al gobierno americano, la OEA se va a terminar muriendo en nuestras manos. Estamos en el peor momento, Diego, porque todavía no se ha diseñado una política, y creo que los Estados Unidos no se ha diseñado una política clara hacia países como el Brasil. No hay una respuesta al Brasil. El enfrentamiento o la frialdad del gobierno americano hacia el Brasil es una realidad, y obviamente queda solamente en México contestataria la presidenta hacia el gobierno americano por lo que está pasando. Entonces, tenemos unos días, unos meses complicados, hasta que no se equilibre el tema Rusia, Estados Unidos y la propia guerra en estos 30 días. Diego. Bueno, y veremos qué pasa en agosto en Bolivia, ¿no? Así que va a estar bastante interesante. Lo de agosto realmente es complicado. Estamos entrando en un problema muy delicado de la elección, así que esperamos de que encontremos la solución. Lo que pasa, Diego, que estamos entrando a un conjunto de tormentas que tiene que ver con la economía, que no nos había pasado. Nos pasó con la ODP, pero rápidamente fue corregido por el propio doctor Paz, y todo lo que pasó en la negociación con el Club de París y demás cuestiones fue más rápido y más contundente. El problema es que esta larga y tediosa complicación que nos está dando el gobierno de Arce es que no encuentra una solución clara, y el país está viviendo una zozobra complicada, Diego. Gustavo, tengo que despedirlo. Lastimosamente el tiempo nos está pisando, ya viene Fútbol Sin Anestesia, pero quiero hacerle la invitación para que hablemos un poco más largo en cualquiera de nuestros espacios, para justamente reflexionar el tema Bolivia con el mundo y Bolivia con Bolivia. ¿Le parece, Gustavo? Cuando quieras, Diego. Así que un abrazo. ¿Ya? Un abrazo. Gracias, Diego. Muchas gracias a usted, Gustavo Aliaga, diputado de Comunidad Ciudadana, diplomático boliviano, hablando un poquito de Bolivia frente al mundo, el mundo y Bolivia en Bolivia. ¿Qué les digo? Nos vamos. Muchas gracias por su atención. Ya viene Fútbol Sin Anestesia, imperdible. Estarán Jorge Barraza, el Gringo González, con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Mañana el reencuentro ya normal. Todo volverá a la normalidad. A las 8 estaremos con La Razón Radio, y a las 11 Piedra, Papel y Tinta. Que tengan un excelente resto de jornada. Chao.
sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí